próxima invitada es Marina Salzman, directora del Centro de Estudios Atenea y concejala del Frente de Todos en Marcos Paz. Marina, muy buenas noches. Te saludamos con Quito Aragón. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Ahí, a ver, veamos, ¿qué están viendo en esta realidad? ¿Qué estás viendo? No, ¿qué están? Vamos a arrancar por ti. ¿Qué estás viendo en esta realidad, en el instituto de ustedes, con el tema de la pandemia y todo eso? Sí, mirá, desde varias realidades distintas, pero desde el Centro de Estudios Atenea, bueno, ustedes saben que nos dedicamos a estudiar un poquito la dinámica del mercado de trabajo, focalizado en dos grupos poblacionales específicos, que es mujeres y diversidades, y lo que consideramos que es el trabajo desprotegido, que son todas aquellas personas que están por fuera del marco de la ley, que trabajan pero que no tienen una protección laboral, no cuentan con los derechos laborales. Y naturalmente la pandemia lo que generó fue una profundización de desigualdades que ya se venían arrastrando hace tiempo, ¿no? No es que no existieran, pero obviamente que toda esta situación de la pandemia, con el cierre forzoso de ciertas actividades por priorizar la salud, obviamente, de las personas, generó que se profundicen ciertas desigualdades. Puntualmente en lo que es el sector del trabajo, quienes más han sufrido toda esta situación en este año que vivimos tiene que ver con aquellos trabajadores y trabajadoras que no cuentan con una protección, entonces no pudieron acceder, por ejemplo, a una ATP en empresas que por ahí estuvieron golpeadas, pero los trabajadores registrados pudieron conservar sus fuentes de trabajo, muchos de ellos, y bueno, quienes salen a ganarse la vida, digamos, a través de lo que se llama el cuentapropismo o lo que comúnmente se conoce como changas, ante el cierre de las actividades no lo pudieron hacer y se quedaron desocupados o con una limitación muy importante de sus ingresos, ¿no? Uh-huh. Y con referencia, digo, eso es una situación, digamos, primero evidencia la cuestión de que tenés más del 40%, la mitad de la población está en una situación de marginalidad, por decirlo de alguna manera, o por fuera de los circuitos económicos formales. Sí. Este es el primer problema que evidenció la pandemia. Y gente que normalmente vive bien porque el tránsito es normal, entonces tenés comercialización, mal que mal tenés plata para consumir y gastar, y en esta realidad no tenía dónde ir a vender. Aquel que normalmente le compraba no le puede comprar porque no tiene un ingreso, por más que digamos en algún punto, que habrá que ver, digamos, cómo queda ahora, ¿no? Porque hay algunas cosas que se están reviendo, pero se levantaron muchas de las medidas que sirvieron para paliar la pandemia del año pasado. Pero hay toda una franja de la sociedad, o entiende que tiene que estar dentro del circuito formal porque le resulta beneficioso, por decirlo de una manera, porque las arcas se nutren, las arcas del Estado se nutren precisamente de los aportes de todos y todas nosotros, ¿no? Sí, de lo que consumimos puntualmente, sí. Entonces, si vos estás regularizado, te puedes tener retribución como consecuencia de que se te conoce, se te sabe. No sos un profesor de golf que normalmente ganás mucha plata, pero que como la cobras en negro, en billete en viva, ¿entendés? Cuando no hay posibilidad de jugar al golf, no morfás como cualquier desocupado más. Sí, como un profesor de tenis, por ejemplo, que capaz está un poco más alejado de lo que podría ser un profesor de golf, pero que tuvieron que dejar de trabajar. Sí, totalmente. Dentro de lo que es el trabajo desprotegido hay diferentes como categorías, ¿no? Está la categoría profesional, que de todas maneras son los menos, pero sí, también se vieron muy afectados por la pandemia, porque por ejemplo un psicólogo o psicóloga, está bien, encontraron herramientas digitales como para rever su tarea, pero de todas maneras fueron golpeadas por la pandemia, porque hay pacientes que no se quieren atender a través de la virtualidad, hasta que se acomodaron a estos nuevos formatos, también eso llevó un tiempo, y después, bueno, el trabajo por cuenta propia en general, ¿no? Aquellas personas que como decía recién, salen a buscar el mango todos los días y bueno, se vieron afectados por esta situación. En ese sentido, sí, como decía, tuvo políticas muy importantes. El IFE fue fundamental para contener esta situación de cierre, lo que implicó el cierre forzoso de las actividades, y
bueno, veremos si ese tipo de políticas se pueden llegar a rever, o veremos qué tanto impacto tienen las medidas que se decidieron tomar esta semana en la actividad económica, que empezaba a mostrar signos de recuperación, porque justamente los últimos datos que se conocen es que en enero se empezó a recuperar un poquito lo que es el empleo, principalmente traccionado por la construcción, que es una de los principales, digamos, del sector de actividad de la construcción, es uno de los principales empleadores en la Argentina. Entonces, bueno, veremos si estas medidas, qué impacto tienen, ¿no? Frente a una situación muy compleja, digo, hay más de 20.000 casos cada 24 horas, es un montón, y se entiende que se tienen que tomar medidas de cuidado para que el sistema sanitario pueda dar respuesta a los cuidados que requiere el contexto, el COVID. Sí, porque una de las cosas es, vos no querés que haya circulación, pero si no resolvés la cuestión económica de esos individuos, para ponerlo, o individuas, o público, o sí, gente, trabajador, o pueblo, trabajador, trabajadora, no hay forma de que no haya circulación. Sí, tal cual. Sí, nosotros de Atenea siempre decimos que trabajadores y trabajadoras somos todos, porque nadie en la Argentina puede vivir sin trabajar, ¿no? Lo que sucede es que las personas que no pueden acceder a un empleo con todas las de la ley, digamos, un empleo asalariado, formal, con todos los derechos laborales que el movimiento obrero supo conquistar, tiene que salir a buscar un trabajo, el que sea, se lo inventa, digamos. De eso habla un poco la economía popular, ¿no? Quienes inventan su propio trabajo, porque sin ingresos sabemos perfectamente bien que nadie puede vivir. En ese sentido, hubo otras políticas anteriores al gobierno actual que fueron muy importantes, como la asignación universal por hijo, por ejemplo, que amplió derechos y llegó, si se quiere, a esa población que estaba desprotegida y que no podía acceder al salario familiar que sí tenían, a la asignación familiar que sí tenían los trabajadores registrados, y hoy por hoy la asignación universal por hijo, cuando uno habla con quienes reciben ese derecho, digamos, quienes son titulares de ese derecho, muchas veces es el principal ingreso de esas familias, sobre todo en un contexto como el actual, o al menos si no es el principal ingreso, es el ingreso más estable. Es decir, muchas mujeres, jefas de familia o que tienen que llevar adelante la economía del hogar, saben que cuentan con la asignación todos los meses y que pueden planificar, porque saben en la fecha que cobran, la economía del hogar a raíz de ese ingreso. Ahí corrigiéndome un poquito de la cuestión pandémica, ya que ustedes estudian tanto la cuestión del trabajo, ¿se acabó el trabajo formal? Uy, bueno, es la pregunta del momento. A ver, desde nuestra perspectiva, no. Desde nuestra perspectiva no podemos resignarnos a que se terminó el trabajo formal. Tampoco podemos negar la realidad y pensar que en 3-4 años la Argentina puede llegar a tener a todos sus trabajadores en el sistema del trabajo formal. Sí, lo que hay que hacer es ir buscando mecanismos de formalización para aquellos trabajadores que hoy no acceden a los derechos que sí accede el trabajador formal. Justamente estos días salió una noticia importante, que es que la CGT está pidiendo una reunión con el presidente una vez que salga de su aislamiento por COVID, y que pretende incorporar a los movimientos sociales en esa reunión, y que también está buscando avanzar en la paridad de género dentro del movimiento obrero, lo cual me parece que es muy importante, porque habla de un sector, digamos, de los sindicatos que están haciéndose eco de las principales demandas de la sociedad, ¿no? Los sindicatos ya no pueden mirar más para un costado respecto a todo ese sector informal de la economía. Y la Argentina tiene una característica muy particular en comparación con otros países de América Latina, que justamente está vinculado con la trayectoria del movimiento obrero, ¿no? Tenemos una de las tasas de sindicalización más altas, y esa experiencia en algún punto hizo eco en los trabajadores de la economía popular, o los trabajadores que se encuentran por fuera de lo que es el trabajo protegido, porque generaron formatos de organización, y hoy por hoy se pueden nuclear dentro de lo que, por ejemplo, es la UTEP, para reclamar por esos derechos que no tienen a través de su trabajo formal. Entonces, creo que en ese sentido es muy original lo que sucede en la Argentina en comparación con otros países, y es un ejemplo, ¿no?, de a seguir, y me parece que la salida va a tener que ser a través de eso, digamos, va a tener que ser a través de la organización y el de buscar las maneras
de generar mecanismos que esos trabajadores puedan tener acceso a una obra social, puedan tener acceso a un aguinaldo, puedan tener acceso a a todos los derechos que están asociados al trabajo formal. Es muy parecido a una consecuencia concreta de la necesidad de la cuestión hegemónica neoliberal, en la financiarización de la economía, la necesidad de tener una buena parte de la población, no en Argentina sino en el mundo, de economía informal, que hasta termina devaluando su propia mano de obra, su propia fuerza de trabajo, y algunas cosas como la formalización sindicalmente de ese sector, que en algún punto yo estoy de acuerdo, porque en esa cabeza peronista uno quiere encuadrar todo dentro de un sindicato o el partido, ¿no? Pero verdaderamente me genera ruido de que no sea precisamente que estemos haciendo lo que necesita el sistema, que es formalizar la autoexplotación con sueldos muy bajos y con poca posibilidad cierta de acceso al mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, de derecho como persona, como laburante. Sí, entiendo el punto. A mí, por un lado, no creo que los trabajadores de la economía popular consideren que son su propio patrón. Ahí hay toda una discusión, de todas maneras hay un concepto medio complejo que no sé si yo lo terminé de entender del todo bien, que se llama lo que es el patrón oculto, que justamente tiene que ver con lo que vos estás mencionando respecto a que en algún punto toda esa economía informal es funcional al sistema financiero, porque muchas veces están endeudados. Entonces, durante el macrismo se hablaba mucho, se veía en los números de que los trabajadores de la economía popular o aquellos que están no tienen un trabajo registrado y demás, se tuvieron que endeudar para hacer las compras, para comprar electrodomésticos y demás. Y quienes se retroalimenta de eso es el sistema financiero. Lo que me parece es que desde esa concepción lo que se considera es, bueno, esto existe, esto es real, no estamos pudiendo acceder a un trabajo formal con todos los derechos, organicémonos y pidamos al Estado justamente que medie en esta situación a favor del eslabón más débil, que son los trabajadores de la economía popular, ¿no? Que funcione de mediador, como también funciona de mediador en otras instancias en favor del eslabón más débil. Al menos eso consideramos también quienes nos inscribimos en la ideología del peronismo, de que el Estado tiene que intervenir ahí generando una situación de protección hacia quienes están más desfavorecidos en determinado contexto. Por eso recibimos con aprobación, lo que fueron las políticas del IFE, porque fue una manera de decir, bueno, tenemos que pedirle a la gente que se quede en la casa, pero si no van a poder trabajar, el Estado tiene que suplir ahí una situación, como también la contracara de eso, con buenos ojos, que se pueda discutir en el Congreso el aporte extraordinario a las grandes fortunas, ya que estamos en una situación extraordinaria justamente, y hay quienes están más perjudicados que otros, obviamente. Más que extraordinaria, pareciera ser cada vez más extraordinaria. Los tipos... los ricos y poderosos sistemáticamente boicotean y sistemáticamente juegan desde su lugar de poder, evitan pagar, generan situaciones judiciales, generan permanentemente peores condiciones laborales, mayores ganancias, todo está vinculado a su lógica de ganancia y nunca la resolución del problema. Y en algún punto también hasta no arriesgan ni siquiera una partecita de su ganancia, ni siquiera estoy diciendo su capital, de su ganancia, ¿no? O sea, no es que no le estoy pidiendo perder plata, le estoy diciendo una partecita de tu ganancia, gana un poquito menos y genera laburo formal. Entonces, a mí ese ruido, porque me parece que hasta inclusive nosotros militantes, convencidos, te sé como pensás, entonces también por eso, y como tenés elementos, te estoy usando para que me ayudes a pensar, básicamente. Me da la sensación de que no terminamos de plantear más vehementemente, por decirlo, vehementemente y consecuentemente,
Sí. La lógica del pleno empleo formal, los patrones tienen que generar fuente de trabajo, no solamente el Estado, porque el Estado puso la IFE y una buena parte se la termina llevando gobiernos como el de Larreta, que después no aporta, no pone un peso del Estado, el Estado más rico, que tiene niveles de Suiza, y en la ciudad de Buenos Aires no pone plata para la resolución de sus habitantes. Sí, yo creo que de todas maneras estamos ante una situación que coincido con tu diagnóstico, que no terminamos como de resolver. Es como que todavía, incluso te lo digo desde mi punto de vista, que ya crecí en los 90, en donde ya la economía informal empezaba a ser un hecho, digamos, que fue como el momento en el que se cristalizó esta estructura social tan fragmentada que tenemos hoy en Argentina, que no pudimos resolver. Inclusive mi generación, que nació en ese contexto y que se crió en ese contexto, todavía tenemos el ideal del pleno empleo formal y esa sociedad de bienestar del siglo XX, digamos, como que hay algo que nos impide en algún punto poder generar respuestas más novedosas a toda esta situación y resolverlo de una buena vez, ¿no? Eso no significa generar respuestas novedosas y tratar de salir un poco de ese ideal que pareciera que no se concreta, no significa resignar a que todos los trabajadores y trabajadoras tengan derechos, digamos, como que tenemos que encontrarle la forma, y me parece que en definitiva las respuestas terminan saliendo de los propios sectores que viven esa realidad día a día y que se organizan. Digo, hace un ratito hablábamos de Rappi, Uber y demás. Bueno, en Europa se terminaron organizando y generaron una serie de digamos, de derechos y se pudieron sentar con el Estado y con la patronal, digamos, por decirlo de alguna manera, para resolver el conflicto. Entonces, sí, a algunos sectores les conviene obviamente el discurso de que el trabajo formal ya no existe más, de que nos tenemos que acostumbrar a esa realidad, de que nos tenemos que adaptar y demás. Pero en definitiva, los trabajadores y trabajadoras terminan recurriendo a esas herramientas que dieron resultado en otros contextos, que son la organización, el sindicato. Me parece que estamos como viviendo ese momento en el que tenemos que terminar de interpretar incluso la realidad en la que estamos viviendo para poder encontrar respuestas que den una solución. Digo, hace poco también conocimos los datos de pobreza en la Argentina y es alarmante, digamos. Vivimos una situación en la que no estamos pudiendo resolver algo tan básico como que una familia tenga una canasta alimentaria, digamos. Así que comparto un poco tu reflexión, no tengo todas las respuestas al respecto. Creo que el movimiento de la economía popular y los feminismos han dado están dando algunas líneas, por lo menos como para empezar a pensar soluciones novedosas al respecto, ¿no? Marina, te agradecemos mucho por esta comunicación, por seguir pensando también el mundo del trabajo en un momento de tantos cambios.